Estamos iniciando una serie de enseñanzas que le hemos llamado Bonanza Divina. Creo que una imagen muy agradable de lo que es la bonanza es ese momento de cielo despejado, de calma, de quietud que se puede ver en la playa después de una tormenta, después de que algo de un mar embravecido, de una tormenta, cuando viene esa calma, ese momento apacible que a veces se puede ver en el mar, es descrito como bonanza. Pero también cuando empezamos a experimentar un progreso, empezamos a experimentar una prosperidad, también se le llama bonanza. También cuando tú has estado en temporadas de mucha dificultad, de mucha crisis, cuando has estado en temporadas de mucho pleito, de mucha tensión, y de repente todo eso se apacigua, entonces tú entras en una bonanza. Entonces no hay nada mejor que la bonanza que viene de Dios. Así que hoy quiero compartirte el camino para esa bonanza, o sea, una ruta de cómo tú y yo podemos ir experimentando bonanza divina que va creciendo. Para ello quiero animarte que me acompañes en el libro de Job, capítulo 22, a partir del versículo 21. Este va a ser nuestro texto base. Dice la Escritura en el libro de Job, capítulo 22, a partir del versículo 21. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos éste será librado. Amados hermanos, este fue el consejo que le dieron los amigos de Job cuando Job estaba en un momento crítico de su vida, cuando Job estaba, vamos a decirlo así, desgastado, enfermo, empobrecido, después de haber experimentado riqueza, después de haber experimentado un tiempo de bonanza, después de haber experimentado un tiempo de mucha prosperidad, incluso familiar. Ahora Job se encuentra pobre, enfermo, su esposa lo había abandonado, lo dejaron al pobre, sarnoso, así estaba, es la realidad. Es increíble, ¿verdad? Pero quiero pensar en un hombre que un día tuvo dinero, ahorita no tiene dinero, está enfermo, está sarnoso, lo abandonó su esposa, se le murieron sus hijos, y sus amigos que tienen dinero, en vez de ir a consolarlo, ayudarlo, van y lo empiezan a apedrear por pecador, ¿no? Sin embargo, aunque este consejo le fue dado a un hombre que era justo, el consejo que están diciendo acá es un consejo poderoso, porque ellos no ignoraban cuál era la forma en la que el Señor traía la bonanza. Y una de las primeras cosas que estamos viendo aquí en Job 22, versículo 21, es una palabra muy poderosa que no lo usamos comúnmente, pero le dice, vuelve ahora en amistad con él.
Y algunas personas dicen, amístate con Dios. ¿Verdad? Algunas personas dicen, amístate con Dios. Pero es interesante que lo que le están aconsejando a Job en ese momento difícil es, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Esto es una verdad. Así que esta mañana el camino a la bonanza divina comienza con una reconciliación con Cristo. ¿Sí? El camino a la bonanza divina comienza en una reconciliación con Cristo. ¿Y qué significa una reconciliación con Cristo? Bueno, yo puedo recordar cómo era mi vida antes que yo buscara a Jesús, antes que yo fuera creyente. ¿Cómo ha sido la vida cuando uno está alejado de Dios? Y yo le quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes vinieron al Evangelio cuando estaban pasando sus momentos más críticos? A lo mejor se sentían endeudados, amargados, algunos quizás sentenciados porque le dijo a su esposa, tú no cambias, aquí nos vamos, y de repente corriendo empezaron a buscar ayuda. Otros estaban en un mar de enfermedades, y al empezar a buscar al Señor, lo primero que encontraron fue una esperanza de paz. ¿Verdad? ¿Cuántos recuerdan esos momentos duros cuando llegaron a la iglesia y en el primer culto que ustedes llegaron, y desde que llegaron experimentaron esa paz que andaban buscando, se relajaron y dijeron, de aquí soy? ¿Ah? Bueno, ese fue el resultado cuando usted empezó a volverse a Dios, cuando toda esa manera de vivir que llevaba, todo ese desorden, toda esa rebeldía, llegó un momento que usted dijo, no, necesito buscar a Dios. El primer efecto cuando empezamos a buscar a Dios es paz. La bonanza divina no se debe limitar a dinero. La bonanza divina, dijimos la semana pasada, es ese contentamiento y añadidura. Es esa manera de vivir con libertad y liberalidad en el Evangelio, en el Señor. Es una plenitud que te capacita para poder caminar exitosamente en el reino. Pero que también puedes disfrutar, por ejemplo, una de las cosas que yo puedo disfrutar es que anteriormente en mi contexto familiar, veníamos de una familia con muchísimos problemas, con una serie de casos y sucesos de la vida real, que ahorita yo estoy disfrutando el fruto de haber sido aconsejado con la palabra en mi juventud, y tomé la decisión de empezar a construir un hogar en donde Jesús sea la roca. Han pasado los años y como consejero matrimonial o como consejero en el Evangelio, pues yo veo gente que ha vivido una vida de perros, pobrecitos, no sé si se quieren o se odian. O sea, hay gente que se casó y todo el tiempo, pastor, podemos hablar con usted, y llegan, parecen niños peleando, que esto, que lo otro, una vida de pleitos, de discusiones, de amargura, se van. Muchos de ellos terminan divorciados porque pues es una vida de amargura. Otros logran perdonarse, se restauran, les va mejor. Entonces cuando a veces estamos Delmi y yo viendo estas circunstancias, entonces yo veo un fruto, digo, vaya que me ha ahorrado todas esas vergüenzas. Vaya que me ha ahorrado todos esos malos momentos en el corazón, porque te deprimes, porque vives en tensión, porque vives en la incógnita. Bueno, el Evangelio nos ha ahorrado todo eso. El fruto de una vida matrimonial de bendición, de paz, de alegría, de deleite, de disfrute. Una vez dije, es algo que dije, para mí ser rico no es tener dinero. Para mí ser rico es hacer lo que me gusta, estar con las personas que amo, saber que me quieren y vivir con una buena conciencia delante de Dios. Y me acuerdo que él me contestó, así, ¿cómo vas a comprar las cosas? Es que Dios añade, así que si el dinero no te gobierna, tú lo gobiernas a Él. Hay cosas, eso es bonanza, hay cosas que tú puedes disfrutar, hay cosas que tú puedes tener. ¿Han oído la frase, éramos felices si no lo sabíamos? ¿Ah? Yo veo las imágenes de años atrás,
no sé usted, hermanos, pero yo sí fui de esos chamacos que agarraban un palo y una llanta podrida, una llanta que no servía, ¿ah? Y con un palo junto con 4 o 5 secuaces allá, sí, 4 o 5 secuaces, en una calle mala, llena de tierra, veías a 4 o 5 secuaces con un palo y pegándole a la llanta y corriendo, y era el duelo de quién llegaba primero. Yo recuerdo esos otros momentos, llovía, había algunas carreteras y eran esas que se inundaban, era la piscina, ahí estaban, ¿qué es cómo nos enfermamos? ¿Eh? Hasta buceaban algunos ahí. Se arma, en la esquina, yo recuerdo que agarraba la tierra, pegaba, estaba la película de King Kong y agarrábamos 2 palos y a veces había un pobre murciélago y lo poníamos allá, era el King Kong y los muñecos, esos luchadores y andábamos jugando. Y en la tierra, hermanos. ¿Eh? Encontrábamos los gusanos, eran los monstruos y ahí estaba, o sea, bueno, ese fue parte de mi infancia, ¿no? Y ahí se armaban los juegos, todos los bichos, ¿no? Por eso estamos fuertes, creo, ¿no? Estamos bien, tenemos buena defensa. ¿Ah? El tiempo del trompo. O sea, hoy ves a los muchachos y yo recuerdo también iban a mi casa, empezaban a chiflar, pues yo salga al partido del fútbol. A veces estábamos castigados, no dejaban salir, pero buscábamos la forma todos los días en la esquina, nos juntábamos en grupo, ahí estábamos. Amados hermanos, recuerdo momentos en donde no necesitábamos mucho dinero, no necesitábamos ir a las plazas y éramos felices. Cuando empezamos a tener conciencia del dinero, cuando empezamos a tener conciencia de los gastos, cuando empezamos a tener conciencia de las responsabilidades, ¿ya? Muchos empezaron a dejar de ser felices. Estaba yo leyendo un artículo de un fulano que es un autor, creo que de superación personal, y él escribe en un libro, se llama creo que Camino al Éxito, puras cosas de superación personal, me lo encontré, James Allen creo que se llama, y él decía, cuando éramos niños teníamos muchos sueños, también veíamos muchas caricaturas de hadas. Teníamos muchos sueños y la inocencia que teníamos nos hacía creer que todo lo podíamos. Nos hicimos grandes y muchos abandonaron sus sueños y la realidad le hizo creer que no puede lograr nada. Y luego yo me pregunto, creo que hay mucha gente que ha pasado por esa etapa, la realidad de la vida, los problemas de la vida, las tensiones, sus dificultades o aquellas cosas en las que se mete por imprudente. Y todo eso empieza a ocasionar problemas, matrimonios que tienen problemas por dinero, personas que tienen problemas por prestar, personas que tienen problemas por mal carácter. Y entonces esto genera muchos problemas. Y entonces se empieza a volver una vida, ¿cómo le llamaríamos, hermanos? Me están grabando, pues yo diría vida de perro, pero no busqué qué otro decir. Pero empieza a vivir una vida miserable. El pecado hace que la gente viva vidas miserables. Y los amigos de Job estaban diciendo, tu vida es miserable porque tienes problemas con Dios. Hermanos, no hay mejor bonanza que ponernos a cuentas con Dios, estar en paz con Dios. Y al estar en paz con Dios y sentirte perdonado, sentirte restaurado y poder saber de que tú empiezas a caminar con el Señor, Dios empieza a hacer cambios. No conozco hasta ahora personas que se rinden verdaderamente a Cristo. Yo conozco muchas personas, cuando digo no conozco, quiero decirte, no conozco personas obedientes a la palabra que buscan del Señor, que no vea en ellos que les vaya mal, veo que les va bien. Cuando te das cuenta, ¿cómo estás, hermano? Mucho mejor, dicen. ¿Ah? Es más, hasta me gustaría hacer una encuesta aquí. A ver, no, imagínense, haciendo una encuesta aquí. O sea, les veo, de repente pienso en alguien. Oye, ¿te acuerdas cómo llegaste? ¿Cómo estás? Mucho mejor, hermanos. Oye, ¿te acuerdas cuando nos pediste oración? Sí, me acuerdo, qué horrible. ¿Cómo estás ahorita? Mucho mejor. ¿Y cómo sucedió todo esto? Porque en ese tiempo tuvieron que amistarse con Dios.
En ese tiempo, ¿qué tuvieron que hacer? Reconciliarse con Dios, ponerse a cuentas con Dios, pedirle perdón a Dios, arrepentirse de sus pecados, buscar una restauración. Esa es la razón. Ahora, cuando nosotros hacemos esto, empezamos a experimentar algunos frutos. Aquí en este capítulo 22 se enumeran algunas cosas. Por ejemplo, en el versículo 21 dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá, ¿qué? Bien. O sea, el que te venga bien tiene muchas caras. Es paz con tu familia, aprender a descansar en Dios, a aprender a esperar los tiempos en que las cosas se ponen en su lugar, aprender a confiar que Dios es bueno, tener mejor pensamiento al ver el consejo de Dios. O sea, eso es bien. Ahora, hay algo que es importante. Dice en el versículo 22, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. O sea, el reconciliarte con Dios trae paz y trae bien. Pero luego le dicen, ahora toma las palabras de Dios y ponlas en tu corazón. Y vuelve a aplicar. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Cuando entonces empiezas a buscar a Dios, empiezas a descubrir maneras de enfrentar la vida y tus decisiones empiezan a ser más saludables, más sabias, decisiones que provocan que la aflicción se aleje. Se aleje. Entonces dicen, antes me metí en muchos problemas, ahorita ya no. Es que estás aprendiendo a decidir mejor, estás aprendiendo a ser más sabio, ¿sí? Y dice en el versículo 24, como consecuencia de decidir mejor y de alejar las aflicciones, ahora tú tienes más oro que tierra. Hablábamos la semana pasada, ¿cuáles son una de las recurrencias de la gente para prosperar? Y decían algunos, pues prestar. Tiene préstamo, no, pues salió de uno y dan en otro. Bueno, el día que la gente deja de prestar y empieza a tener capital, porque hay dos maneras de vivir. Voy a poner acá mi mano como un estándar de medida. Los que están abajo, los piojos, los que tienen una economía que vive del prestado, ¿ok? Y cada semana, no estoy pagando mis deudas, ¿no? Termina de pagar una deuda y ya están pensando en una nueva. Aquí. Y están aquellos que ya superaron el vivir de prestado. Son aquellos que ya tienen capital y no prestan porque tienen capital. Ya no piden porque tienen capital. Y como ahora tienen capital, están en otro nivel de vida y en otro nivel de pensamiento. Ya no tienen que ser que apenas ven una posible necesidad y empiezan a correr en dónde van a prestar. No, ya no, porque tienen capital. Y ahora, en vez de pedir prestado para capitalizarse, ahora su capital es la que quieren multiplicar. Cruzaron el umbral. A rato les digo más. ¿Ok? Entonces, cuando tú debes, siempre tienes la aflicción de pagar. ¿Se ha puesto usted a pensar, hermanos? Hay personas que tienen, que mensualmente sacan como 8,000 varos para un pago. Si no tuvieran esa deuda, y mensualmente sacarían 8,000 varos, en 10 meses tienen 80,000 pesos. Pero por desesperados, ahora tienen un artículo que les cuesta el doble. Por eso nunca tienen capital, porque todo lo que compran no hay sabiduría. Entonces, cuando tú empiezas a poner la palabra del Señor en tu corazón y tú empiezas a entender que puedes disfrutar como estás ahora, con lo que tienes, con lo que hay, y eso es un deleite. O sea, tú vas a alejarte de estar con la congoja de que, ay, no,
cada fin de mes, ¿y cómo pago? Y la desesperación, cada fin de mes personas, no me quiero imaginar cada fin de mes llegando hermanos así, todos así como que, Señor, haz el milagro, viene por mi milagro, falta un milagro, hace buen mayordomo. Viene por su milagro, y Señor pastor, ore por mí. Hermanos, por temas de dinero no se ora, se siembra. Ahorita les explico más. Ahora, seguimos leyendo. Tendrás mucho oro y como piedras de arroyos oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Es interesante, ¿por qué está hablando de dinero aquí? Porque la amistad con Dios hace que tú tomes mejores decisiones y las mejores decisiones hacen que tú tengas más claridad, más paz, menos desesperación, menos presión para tomar decisiones. ¿Sí? Yo le cuento un chisme. Le cuento un chisme de mis derrotas. Curiosamente empezamos a hablar de bonanza divina y Dios me dio una lección muy padrísima esta semana. Llegó el lunes y yo vendí como loco, yo me sentía, aleluya, respaldado. Pero luego tuve una semana horrible de puro gasto. Decía, Dios mío. Y por primera vez toqué mi ahorro y el ahorro se empezó a ir. Y yo decía, Jesús, ¿y a qué horas le quitaron el tapón a esto? Y no había ingreso, no había venta. Y todavía el sábado en la mañana amanezco y de repente mi carro empieza a como que volteo la guía y digo, ay, caigo al mar, ¿es la guía o qué es? Y empecé a pensar, ya gasté y además ya invertí. O sea, una semana antes hice una inversión muy fuerte. Hice una inversión muy fuerte en el café, porque voy a participar en una expo para marzo, entonces estoy haciendo una inversión así fuerte. El caso es de que sentí que después de el jueves compartiste con poder, yo sigo en la fe y el Señor es conmigo. Entonces el sábado en la mañana, ayer en la mañana, estaba yo así, le digo a él, ay, hija, hacía rato que no estamos en una situación así hace rato que no estoy en una situación en donde en 2 semanas yo me quedé, en cuestión de 2 semanas, la semana anterior yo era el supercampeón, yo soy el super derrotado, ¿no? Hace rato, 2 semanas que no me sentí así, le estoy contando el chisme de lo que le estoy diciendo a Delmi ayer en la mañana. Y después de un buen rato, estoy leyendo este pasaje que voy a predicar y me empecé a reír. De eso voy a predicar. Y me empecé a reír yo solo. Entonces me acuerdo que fui con Dios y dije, Señor, dice acá que se aleja la aflicción y estoy hablando de esto. Y tuvimos un tiempo con Dios, un tiempo de amistad con el Señor y listo, o sea, se acabó, ¿no? Y empecé a hacer todo lo que tengo que hacer. Y el Señor en su bondad, solo con mis vecinos que nunca compran, el Señor me estabilizó económicamente. Ayer, ¿no? Entre la 1 de la tarde en adelante, el Señor me estabilizó ayer. Y entonces, cuando tú ves que dice que Él es tu defensa, cuando tú tienes ese corazón equilibrado con Dios, el Señor te sorprende. El Señor te sorprende, el Señor te dice, si olvidas quién es tu bonanza, si te olvidas de que si tú dejas que la presión te apriete, no vas a pensar claro. Ahora, cuando tú vas con Dios y pones en orden tus pensamientos y pones en orden tus emociones, te calmas y dejas de pensar tonterías. Una de esas tonterías, ¿a quién le vas a prestar dinero? ¿Verdad? Te calmas y dejas de pensar tonterías. Te calmas y empiezas a pensar, no, te relajas. Dice el versículo 27, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, tú dirás, enaltecimiento habrá. Y Dios es bueno, el Señor siempre lo hace. Amados hermanos, el amistarse con Dios es el comienzo de la bonanza divina. ¿Sí? Ahora, la bonanza se va formando al obedecer la palabra de Dios. O sea, lo primero que hemos hablado esta mañana es que la bonanza divina comienza con una reconciliación con Dios, con amistarte con Dios. ¿Sí? Lo segundo que quiero compartirte esta mañana es que la bonanza se va formando al obedecer la palabra de Dios.
A todos nos gusta escuchar de las bendiciones, pero pocos obedecen aquellos preceptos que provocan las bendiciones. La obediencia es un acto de siembra. La obediencia son acciones que vamos a sembrar en nuestra vida, en el reino, delante de Dios, que van a ir preparando la bonanza. Vamos a poner atención en lo que dice los primeros versículos de Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Escuche, vamos a hacer una pausa aquí. El Señor está frente a Israel. En ese momento Israel está en el desierto, no tiene nada. No tiene nada, está viviendo de la bondad de Dios. Pero Dios lo está preparando para cuando entre en la tierra prometida, cuando empiece a producir, cuando empiece a trabajar, cuando empiece a sembrar la tierra. Y le dice, si tú escuchas mis mandamientos, que yo te estoy mandando hoy, y los pones por obra, dice en el versículo 1, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Ah? Pero esto no fue un consejo a una persona, fue un consejo a una nación. Ahora, nosotros podemos aconsejar a una persona hoy aquí, pero ahora quiero que usted piense de manera grupal, como iglesia. Amada iglesia, si todos en esta iglesia, si todos los presentes apuntamos a obedecer a Dios como iglesia, Dios nos exaltará. ¿Cómo se oye eso? Dice, entre las otras naciones. Pudiéramos decir, hay muchas comunidades de fe. Hay muchas comunidades de fe. Escuche, hay muchas comunidades de fe. Hay algunas comunidades de fe que están dando volantines. Hay otras comunidades de fe que están cosechando frutos. Entonces, esta iglesia debe cosechar también frutos. Debe experimentar como iglesia. No estoy hablando de una o dos personas, estoy hablándoles de toda la congregación. Dice en el versículo 2, si nosotros apuntamos a eso, tenemos un corazón obediente. Primero nos hemos amistado con Dios, eso ya provoca un cambio interno en nuestro corazón. Pero ahora si queremos que esto vaya prevaleciendo, dice en el versículo 2 que si nosotros obedecemos, dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Miren, hermanos, esto es importante. Hay una bonanza que debe ser manifestada. Como que es incongruente. Es incongruente hablar de personas prósperas y una iglesia pobre. Es incongruente escuchar a personas aquí, no, el Señor me ha bendecido y todo el mundo hablando que Dios lo ha bendecido, ¿no? Imagine, vamos a ir a este punto. De repente está usted en la iglesia, no sé, está usted afuera, está conversando. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido. ¿Y cómo fue la semana? Bendecido. Llegas y de repente un día subes en tu Facebook, el Señor nos ha bendecido. Y gracias, y puro bendecido. Y tú dices, y si todos están bendecidos, ¿por qué hay una iglesia pobre? Si todos están bendecidos, ¿por qué no pueden bendecir? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Serán mentirosos? ¿O son ingratos? ¿Verdad? Puro bendecido. O son mentirosos o son ingratos. Al menos aquí, Dios le dijo a Israel, si tú obedeces como nación,
tu Dios te va a exaltar entre las otras naciones. Y vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán. Y si oyeres la voz de Jehová tu Dios, 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. ¿Ah? ¿Cómo iba a ser? Bendito en la ciudad y bendito ¿dónde? En el campo. Ahora, estamos hablando de que la bonanza se va formando al obedecer la palabra de Dios. Hay ciertas acciones, hermanos, que provocan la bendición o la pobreza. Nosotros mismos lo podemos provocar. Sin volver a decir que Job dijo que los impíos se enriquecen. Pero Dios no está hablando, más bien Dios en estos momentos, en este pasaje, Dios está poniendo a Israel que ellos pueden ser enriquecidos sin tener que utilizar todos los medios y los métodos que usaban las demás naciones, como Egipto, por ejemplo. Egipto fue una nación rica. En ese momento ellos no tenían nada, pero Dios les estaba diciendo, ustedes pueden recibir mi exaltación más que las otras naciones. Y entonces le dice, el punto va a estar en que obedezcan mis mandamientos. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿cuáles son esos mandamientos que pueden provocar la pobreza o la bonanza de Dios? Bueno, observe. En Ageo capítulo 1 hay un caso. En Ageo capítulo 1, voy a recordarles esto. La nación de Israel no podía estar en su tierra porque los invadieron y estaban expatriados. Pero ellos, cuando estaban expatriados, un grupo de israelíes clamaron a Dios y le pidieron a Dios que les permitiera volver a su tierra. Que ellos querían reconstruir la ciudad, querían reconstruir el templo. Ese era el sueño. O sea, ¿cuál era el sueño? Hacer las cosas bien. A ver, ¿cuántos han dicho, quiero hacer las cosas bien? A ver, ¿cuántos han dicho eso? Quiero hacer las cosas bien. ¿Ya? Y entonces cuando están haciendo las cosas mal y todo les está saliendo mal y saben que están haciendo las cosas mal, de repente van con Dios, Señor, tú sabes, por el pescadito, te prometo que me voy a portar bien y ¿sabes qué? Sácame de esta, rescátame, por favor, no lo vuelvo a hacer. Y por alguna razón Dios, que es tan bueno, te saca de ese asunto y de repente te pone en ese nuevo lugar y empiezas a prosperar, empiezas a tener un mejor ingreso, la paz en tu casa está calmada. Ay, dices, el Señor es bueno. Pero aquello que dijiste que ibas a hacer, no lo haces. Y te haces ojo de hormiga. ¿Eh? Entonces, esto es lo que estaba pasando al leer este pasaje. Así que vamos a leer Ageo capítulo 1. Y miren lo que sucede. Por ejemplo, en el versículo 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Estaban trabaje, y sí recibían dinero. Pero creo que, como muchos han dicho, solo lo veían pasar. Decían, muchos billetes. Solo lo veían pasar. Y decían, ¿en qué se me fue el dinero? No, pues si gané bien. Ya me acordé. Ellos tenían ingreso, recibían mucho dinero, se compraban cosas, pero por alguna razón ellos sentían que todo se les iba, se les estaba yendo todo y decían, ¿qué pasa? O sea, ¿qué sucede? Como aquel que vende bastante, ¡ay, estoy
rayado. Llegan, imagínense los que tienen negocio y de repente sacan su caja y de repente yo a veces cuando vendo café de repente veo así, digo, ¡oh! Todos los que tienen negocio, ¡ah! ¡Ay! Y están contentos. Y entonces sacas el costo de la materia prima, vienen los acreedores a cobrarte, empiezas a pagar y de repente dices, ¡ay! Esto ganamos. Esto ganamos. Bueno, eso le estaba pasando a Israel. Y Dios le dice, ¿pero qué creen? Soy yo el que les está echando a perder la fiesta. Soy yo. ¿Y por qué estaba sucediendo? Bueno, acá viene el asunto. Vamos a leerlo otra vez. En el versículo 2 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O sea, ¿qué decían ellos? Ahorita no es tiempo para invertir en la casa. O sea, ya habrá tiempo para invertir ahí. Ellos habían invertido. O sea, Dios, escuche, ellos le pidieron a Dios la oportunidad de regresar a su tierra para poder reconstruir su nación y reconstruir el templo. Pero cuando llegaron a su tierra, que fue la razón por la que el Señor los bendijo, por la que el Señor les dio su favor, por la que el Señor les proveyó, cuando ellos llegaron ahí y vieron que tenían que invertir bastante en el templo, pues ellos es como que, la casa está pidiendo, invirtieron en sus casas. El detalle es de que empezaron a experimentar que el dinero no rendía. Y empezaron a trabajar, empezaron a hostigarse. Yo me los imagino, no sé, o sea, me quiero imaginar, esta es una imaginación para ayudar a tener una ilustración de lo que hacemos las personas. Me imagino a los de Israel en aquel entonces, llegaban a 10, 11 de la noche, cuando podían llegaban a una reunión, no sé, tal vez una célula entre semana, ojerosos, 4 dosis de café para que no se duerman. Hola, hermano. Aleluya. Están dando el tema. Cansados. Ni pudieron orar, ni pudieron adorar, ni pudieron entender. Cansados, ¿sí? Terminó el tema. No, sí, todo estuvo muy bonito. Ni entendió nada, estaba durmiendo. O esas personas que de repente llegan el domingo a la iglesia, ojerosas. ¿Por qué? Hasta última hora están viendo cómo están en el culto. Amados, me imagino a los judíos que era tanto su desgaste que perdieron la bonanza. Perdieron la bonanza. O sea, si tienes dinero y luego no puedes ni descansar, no puedes ni entrar en una etapa de jubileo, pero el Señor está haciendo claro, Él les está diciendo categóricamente, siembras mucho y recoges poco, y tu jornal se va en saco roto. Ahora, versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Meditad sobre vuestros caminos. El Señor les dijo, oigan, ustedes no me obedecieron. Ustedes dijeron algo, pero no cumplieron. Ustedes no han sido honestos. Bueno, entonces, empezó a truncar la bonanza en ellos, ¿sí? Ellos abandonaron la obra del Señor. Lo dejaron así tirado. Ahora, otra de las cosas que son acciones de falta de obediencia a Dios, que hacen que nuestra bonanza divina se desaparezca, la podemos encontrar en Malaquías capítulo 3. Vamos a leer Malaquías capítulo 3, versículo 10. El profeta Malaquías le hace una invitación a la nación y le dice, trae todos los diezmos al alfolí
y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, el Señor, Dios envía a Malaquías a decirle a toda la nación, oigan, hey, vengan y traigan los diezmos. Y luego les dice algo interesante. O sea, este es el único versículo donde veo que Dios le dice a la gente, pruébame en esto, pruébame en esto. Y entonces les dice, si ustedes me prueban en esto, yo voy a derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Y luego les dice algunas cosas que estaban pasando en el versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid, ni el campo. Recuerde lo que dice Deuteronomio. Si tú sigues mis ordenanzas, vas a ser bendito en la ciudad y bendito en el campo. ¿Okay? Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis deseable, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, este versículo está trayendo a la memoria lo que dijeron en Deuteronomio 28. Te voy a exaltar entre las otras naciones. Pero en ese momento no estaban siendo exaltados entre las otras naciones. En ese momento la estaban pasando mal. Y entonces Él les dice, si ustedes regresan a esto, yo voy a cumplir mi palabra, pero ustedes son deshonestos. O sea, la deshonestidad, hermanos, o sea, un cristianismo deshonesto, la deshonestidad hace que no prospere la bonanza divina. ¿Y por qué la deshonestidad? Bueno, dice en el versículo 7, desde los días de vuestros padres, Malaquías 3:7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. ¿Cómo está eso? Fíjense cómo contesta el pueblo. ¿Y qué hemos de volvernos, Señor, si aquí estamos contigo? Voy a leerlo completo. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, ellos dijeron, ¿por qué predica esto Malaquías si aquí estamos? O sea, algo así como, oye, ya vine a la iglesia, no me estés apedreando, ¿cuál es el problema? Aquí estamos. ¿No quieres que vengamos al culto? No venimos, punto. ¿Ah? Ellos estaban ahí diciendo, ¿qué le pasa a Malaquías? O sea, que Dios dijo que nos volvamos, pero si aquí estamos. Sí, ahí estaban, pero eran deshonestos. Ah, caray. ¿Sí? Aquí estamos, hermano. Pero eran deshonestos. ¿Saben cuál es el mayor problema? Cuando ya estás viviendo en deshonestidad, pero te sientes bien. No, estoy bien con Dios. Aquí estamos bien con Dios. Vamos a ver el asunto. Ellos dicen, el final del versículo 7, ¿en qué hemos de volvernos? Y dice el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? ¿Le vamos a robar a Dios? Y entonces él les dice, pues sí, ustedes me han robado. Y dijiste, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. No son honestos. O sea, tú sí diezmas, tú sí ofrendas, pero es una ofrenda y un diezmo deshonesto. No eres honesto. Y ya te acostumbraste a ser deshonesto. No necesitamos ofrendas especiales, con que tú seas honesto, con eso es todo. Y entonces, viene algo terrible. Versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros en la nación toda me habéis robado. Y cuando digo maldito sois, a veces asunta, oiga pastor, si yo soy de Cristo, ¿por qué me maldice? No, escuche, quiero que usted entienda esto. Bueno, primero que nada, esto fue dicho en el Antiguo Testamento, primero. Pero recuerde que esta es una palabra que viene como antecedente de lo que dice Deuteronomio 28. Bendito serás. Vas a tener mi favor. Ahora, si tú estás reconciliado con Cristo, tú no puedes ser deshonesto ni aún en tu reconciliación con Cristo. ¿Han visto esas personas que dicen que se reconcilian, pero uno de los dos es deshonesto?
No va a tardar para que haga problemas. A ver, se lo voy a repetir. ¿Han visto ustedes esos momentos cuando dos personas se reconcilian? Y por esa reconciliación viene una paz porque la parte ofendida o la parte agraviante se sienten en paz. Pero uno de los dos es deshonesto. No va a tardar para que entren en problemas otra vez. Y esa paz se va a ir, va a ser momentánea por esa desobediencia. Porque la bonanza crece en la obediencia a la palabra. A veces nosotros mismos nos damos un balazo en el pie. El haber dicho algo a Dios y luego desentendernos, el ser deshonestos con Dios, con cosas que ya sabemos que podemos obedecer, pero que a pesar de verlas no podemos, pues no va a traer esta bendición. Si hiciéramos un análisis humano ante los ojos humanos, y si nos vemos los unos a los otros, muchos de aquí han tenido muy buenos ingresos, tienen ingresos que podríamos decir que económicamente eres alguien que ha logrado momentos buenos. El detalle es que no se refleja en tu vida diaria. Entonces uno diría, ¿qué haces? Es como cuando de repente llegan, me decían a mí me decían. En mis tiempos, cuando era yo un mal mayordomo, era yo un pésimo administrador, y entonces llegaba, oye, préstame, si acabas de cobrar, es que, ¿con qué te pagan? Con piedras, me decían. ¿Ah? Hay muchas personas que al ser deshonestos, al no hacer las cosas, pues muchos se van, aunque tengan un flujo de entrada, no se refleja y su vida no expresa bonanza. Aunque uno diga, no, pues sí tengo algo. No, escucha. Yo le voy a decir, hermano, usted no se ha dado cuenta que usted pudiera reflejar contundentemente eso, pero se está yendo en jornal, en saco roto. ¿Sí? Hay cosas que yo he aprendido a prueba de error, que friega, ¿no? Pero las he aprendido a prueba de error. Y hay otras cosas que me cansé, hermanos, hay otras cosas que me cansé. Y cuando estuve a punto de rendirme, yo le pedí a Dios sabiduría y ahora las hago más inteligentemente, ahora me canso menos. Y a veces el esfuerzo que hacemos, hermanos, a veces es un esfuerzo que viene empujado por la desesperación, por la codicia, pero un esfuerzo que viene bajo la dirección de Dios, que tú sabes que el esfuerzo es necesario porque ese es el resultado, hermano, se goza más. Ahora, he descubierto el poder de la siembra. Si puedo darles un testimonio, a través de los años nosotros hemos sembrado en muchas vidas, hemos sembrado nuestro tiempo. De repente, hermanos, somos pastores no solo de esta iglesia, sino de personas de ministerios, de otros ministerios, que por alguna razón han confiado en nosotros. Dios creo que los ha guiado. Entonces, aquí en la iglesia he tenido hijos de pastores de otras iglesias que en temporadas difíciles han venido. Aquí han estado muchos hijos de pastores que han estado acá y los hemos cuidado, que venían con problemas. Hemos tenido en la casa a muchos pastores de la ciudad que han ido a buscar consejo, que han ido a platicar con nosotros. Hay personas de otras ciudades que nos buscan. ¿Sí? Y hemos sembrado en sus vidas, hemos sembrado. Y a veces es un asunto difícil. Nosotros siempre recibimos gente. Todo el tiempo recibimos gente. Mi casa todo el tiempo recibe gente. Es más, yo le voy a decir así, hermanos, este es mi lío, ¿verdad? Le digo, todos son bienvenidos, ¿verdad? No necesitan invitación. Y siempre tenemos gente, todo el tiempo tenemos gente. Cuando salimos, cuando yo salgo, cuando viajo, hay gente que me recibe. De repente me mandan un mensaje, pastor, vamos a Mérida. Ay, Dios mío, hay que recibirlos. Porque sembraron en mí.
Y de repente cuando se juntan y esto, y esto, y esto, y esto. Por cierto, el día 29 de febrero, 28 de febrero y 1 de marzo recibimos gente. Así que prepárese, ¿ok? Y el detalle es de que estoy hablando de una siembra que tiene que ver con los corazones, con las relaciones con las personas. También hemos sembrado en las vidas, hemos ofrendado en personas, o sea, todo eso lo estoy diciendo así de manera rápida. Y no lo estamos haciendo porque nosotros digamos que tengamos, sino hemos dado conforme el Señor nos ha dado, la obediencia de Dios. Y así pasaron los años, y así han pasado los años. Entonces, cuando nos enfermamos Delmi y yo, y el gasto fue muy grande y superó hasta la capacidad económica de esta congregación, el gasto fue muy grande, hermanos. Muy grande. Solo 10 días de oxígeno que utilicé de 3,000 varos diarios del oxígeno fueron 30,000 pesos. Solo 10 días, hermanitos, sin considerar el médico y sus visitas diarias y todo lo demás. Y aparte que habíamos salido de la enfermedad de Delio, o sea, todo ese asunto. Bueno, el caso es, hermanos, que cuando se agotó todos los recursos de todas las personas conocidas, empezaron a llegar a mi casa personas que hacía más de 10, 15, hasta de 20 años que yo no veía. Yo recuerdo, ay, qué recuerdo, estaba yo en mi silla de ruedas, porque estaba yo en silla de ruedas, y creo que ella había ido a comprar y solo estaba la pequeña, solo estaba de aquel, y llegó un hermano de una iglesia que 20 años, un chamaco, y que cuando yo era un chamaco le enseñé el trabajo y él había sido despedido y le sirvió un tiempo. Sembramos en su vida siendo un chamaco. Pasaron los años y pues nunca esperé que me lo devuelva porque estaba amolado, estaba económicamente fregado, hermano. Pero después de 20 años, un día llega un coche a mi casa y habla, bueno, ¿y quién es? Y no puedo salir porque estoy en mi silla de ruedas, pues no me puedo parar, estoy con mi concentrador y mi manguerita ahí. Qué pena, qué momentos tristes. Y entró a la casa, le dije, pues cuando ya vi quién era, dije, ah, caray, lo reconocí. Diga, y ese, mira, supe que te enfermaste, 20 años sin verlo. Y Dios empezó a mover gente y empezó a proveer. Se cosecha, hermanos. Echa tu pan sobre las aguas y después volverá a ti. Jamás esperé eso. Pero se cosecha. Se cosecha. He estado en momentos muy duros y el Señor, el pan que tiramos sobre las aguas ha vuelto. No nos abandonó. Jamás nos ha abandonado. Nunca de los nunca nos ha abandonado. Porque esta es una ley. ¿Entienden? Es una ley. Ahora, si usted quiere ver bonanza, siembre en lo que provoca bonanza. Ok, vamos a repetirlo. Número 1, la bonanza comienza con una reconciliación con Dios. Lo segundo que hemos expuesto es que la bonanza se va formando al obedecer a Dios. Y lo tercero que quiero hablarte es que la bonanza se acrecenta con obras de reino. Y solo te voy a mencionar una obra porque me comí el tiempo, perdón. Ok, pero miren lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos del 11 al 13. Primero de Crónicas, capítulo 22, del versículos del 11 al 13. Ok, ya estamos ahí. Este es un consejo para un rey. Y le dijeron así: ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo. A ver, póngase abusado. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios como él ha dicho de ti. Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Versículo 13. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Aquí hay algo muy poderoso. Un rey aconsejando a su hijo que va a ser rey y le dice: oye, hijo,
deseo que seas prosperado. Pero qué tremendo le dice, edifícale la casa a Dios. Tu prosperidad va a venir de la edificación que tú le hagas a la casa de Dios. Así que Dios te dé entendimiento para que gobiernes Israel. Guarda su ley. Versículo 13. Entonces serás prosperado. ¿Ustedes saben de quién es? ¿Ustedes saben quién fue ese que prosperó? Salomón. Voy a cerrar citándole este versículo. Proverbios 11:24. Proverbios 11:24. Antes de eso tenía yo dos versículos, solo están en Proverbios, solo los voy a decir. La Biblia dice que el que le da al pobre a Jehová le presta. ¿Sí? En Proverbios 28:27 dice que el que le da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. En Isaías 58:6-12 dice que dar pan al hambriento es un ayuno verdadero y que hace que el Señor te bendiga. Y en Proverbios 11:24 dice, el que retiene más de lo que debe viene a pobreza. ¿Sí? El que retiene más de lo que debe, a ver, ahí tienes ahí, y lo está reteniendo. ¿Ah? Más de lo que debes. ¿Qué es retener más de lo que debes? Hay gente que cree que por un peso se va a quedar pobre. Y sale y se le cae el peso en la puerta y no le encuentra. Y dice, hay quien retiene. Y esto debe ser importante porque hay muchas cosas que están en tus manos que al bendecir al pobre o bendecir al necesitado no te van a dejar pobre. Pero estoy cerrando con esto. Dios aconseja, al menos un rey le dijo al otro, hijo, obedece a Dios y edifícale su casa. ¿Saben? La bendición que estamos hablando, la bendición que estamos buscando, no es para que tú te hagas rico, es para que tú seas un instrumento del reino. Porque así entonces, cuando hay gente que es de reino, esto crece, esto aumenta. Y donde esto aumenta, empieza a haber un efecto de gracia sobre gracia. Empieza a haber un efecto de añadidura tras añadidura. Porque ya no está, porque la gente ya tiene la liberalidad para dar. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que el mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida. No te olvides que esta es tu casa, que también eres bienvenido y que Dios te está llamando a acercarte cada vez más a Él. Te invitamos a asistir todos los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Saludos y bendiciones.